Dando continuidad a las presentaciones, ahora seguiríamos con la máster Esther Vargas Ramírez. Ella es ingeniera agrónoma graduada de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en ciencias agrícolas y recursos naturales con énfasis en biotecnología de la misma universidad. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica también y además desempeña un cargo como coordinadora técnica del Laboratorio Oficial de Análisis de Calidad de Semillas del Centro para Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica. Ella tiene experiencia tanto en sistemas de reproducción asexual como los sistemas de certificación a nivel sexual. Entonces, bienvenida Esther y muchas gracias por su participación en el evento. Muchas gracias, Andrés. Ahí pueden ver la presentación. Sí, Sí, nada más puede clicar aquí. Bueno, ahí la pueden ver en pantalla completa. sí, correcto, puedes iniciar. Ok, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la presentación y a todas y todos ustedes por estar aquí el día de hoy y también por el espacio para presentarles la charla que les preparé para el día de hoy, la cual se titula Micro y Macropropagación de semilla asexual. Eh, bueno, ya los compañeros anteriores que nos presentaron sobre la importancia de utilizar material de alta calidad en la propagación de semilla asexual de forma muy clara. Entonces, en esta charla, el objetivo o lo que va a consistir es en presentarles las principales técnicas que se utilizan a nivel comercial para la obtención de semilla asexual. Entonces, para esto, la charla se va a dividir en tres secciones, la cual va a ser, primeramente vamos a hablar sobre conceptos importantes para que se deben conocer y tener en cuenta para la hora de trabajar con propagación asexual. Seguidamente vamos a hablar sobre micropropagación, específicamente sobre en qué consiste y cuáles cultivos se manejan mediante estas técnicas de propagación. Y por último, vamos a abordar las principales técnicas de macropropagación utilizadas a nivel comercial para la obtención de semilla asexual. Entonces, cuando hablamos sobre semilla o propagación de semilla sexual, y como muy bien nos lo explicó Carolina, es importante conocer que las plantas han desarrollado estrategias reproductivas únicas que les han permitido conquistar diferentes ambientes en la Tierra. En general, los dos tipos reproductivos básicos de los vegetales son la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y cuando hablamos de propagación, a lo que nos estamos refiriendo es a la multiplicación o al incremento del material en número de individuos, ¿verdad? Y como también nos lo explicó muy bien Carolina, cuando hablamos de semilla, no desde un punto de vista botánico, sino desde un punto de vista agronómico o de manejo, hablamos de cualquier órgano o fracción de órgano de la planta que se utilice como medio de propagación. Este, la semilla sexual se puede obtener por un conjunto de estrategias y métodos que los vamos a ver a lo largo de esta presentación y mediante los cuales se logran obtener clones, ¿verdad? Y cuando hablamos de clones, a lo que nos referimos es que las plantas obtenidas mediante estos procesos de propagación son plantas que conservan la misma identidad genética de la planta de la cual se originaron. En la naturaleza hay plantas que se multiplican de forma, que se reproducen de forma sexual, hay otras que se reproducen de forma únicamente asexual y hay algunas que se reproducen por las dos vías o tienen la capacidad de reproducirse por las dos vías. Estas variantes reproductivas están determinadas por procesos evolutivos y también por la identidad genética de cada especie.
Sin embargo, también existen técnicas de propagación vegetativa desarrolladas por el hombre, este, utilizadas para la propagación de diversas especies, como también lo vamos a ver más adelante. Los organismos vegetales poseen características particulares que hacen posible la propagación asexual. Entre ellas, y la primera de la que podemos hablar, es que tienen presencia de meristemos. Cuando hablamos de meristemos, hablamos de regiones a lo largo de la planta de células no diferenciadas que conservan su capacidad de dividirse activamente. A estas regiones también se les conoce como puntos o zonas de crecimiento, ya que dan lugar a los diferentes tejidos, tanto vegetativos como reproductivos de las plantas. Y esta formación de nuevos órganos implica la diferenciación y en algunos casos también la desdiferenciación celular. Y estos procesos son posibles gracias a una característica que poseen las células vegetales que se conoce como totipotencia. Y entonces, perdón, como totipotencia. Entonces, cuando hablamos de totipotencia, hablamos de la capacidad que tienen las células vegetales de especializarse y de formar órganos y plantas completas cuando son sometidas a condiciones adecuadas. Aquí es muy importante, ¿verdad?, resaltar, porque cuando uno lo presenta así, pareciera que puede reproducir cualquier planta por medios asexuales. Y a pesar de que teóricamente esto es posible, esta característica muchas veces está ligada con la aptitud genética que tienen las especies para poder llevar a cabo estos procesos, por lo cual en la práctica no es factible tampoco reproducir todas las especies fácilmente por medio de estos medios de propagación. Entonces, estos son conceptos que tenemos que tener presentes y que son muy importantes cuando hablamos de prácticas de propagación asexual. Y luego, cuando hablamos de la multiplicación vegetativa como un método de propagación de plantas, hablamos de un conjunto de prácticas mediante las cuales, a partir de un fragmento vegetal separado de la planta madre, se regenera una planta entera, ¿verdad? Estas técnicas implican tanto la explotación de la aptitud natural de ciertas plantas para reproducirse de este modo, como el uso de prácticas creadas por el hombre. Y el éxito de la regeneración de plantas a partir de estos fragmentos depende de diversos factores, dentro de los cuales se resalta, por ejemplo, las condiciones ambientales, como por ejemplo la humedad, la temperatura o el sustrato que se esté utilizando según la técnica de propagación. También el programa morfogenético de cada especie con la que se esté trabajando y la utilización de reguladores de crecimiento. Cuando hablamos de reguladores de crecimiento, hablamos de compuestos orgánicos que en pequeñas cantidades son capaces de desencadenar, inhibir o modificar el desarrollo de las plantas. Estos pueden ser producidos de forma endógena o también pueden aplicarse de forma exógena, pueden ser naturales o sintéticos. Cuando los reguladores se aplican de una forma exógena, son capaces de modificar los programas morfogenéticos y por esto son una herramienta muy, muy útil en varias de las técnicas de propagación vegetativa. Existen aproximadamente 10 grupos de reguladores de crecimiento. Sin embargo, a nivel comercial, los más utilizados son unos que se llaman auxinas, citoquininas y gibberelinas, y esto es principalmente por la relación que tienen estos compuestos con procesos de enraizamiento, división y elongación celular. Y bueno, para entrar en el segundo tema de nuestra charla del día de hoy, que es la micropropagación, cuando hablamos de micropropagación, ¿verdad? Estamos hablando de un conjunto de técnicas y métodos de cultivo de tejidos utilizados para multiplicar plantas asexualmente de forma rápida, eficiente y masiva, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de cultivo de tejidos o cultivo in vitro, a lo que nos referimos es el cultivo que se hace en frascos o contenedores de vidrio o de otros materiales
que permiten un cultivo artificial en el cual se logra dar un control completo de las condiciones en las cuales crecen y se obtienen las plantas. Y para poder hacer este control de las condiciones tan estricto, ocupamos que el cultivo se haga en condiciones controladas y para esto se trabaja en laboratorio. Se controlan tanto condiciones ambientales como de luz y temperatura, como podemos ver en estas fotos, como también nutricionales y de crecimiento. Para poder realizar el control de las condiciones nutricionales y también de factores que puedan regular el crecimiento de las plantas, se utiliza el medio de cultivo, que es esto que se ve acá en la foto, que normalmente es lo que podemos considerar como un gel. Ese gel es el medio de cultivo que contiene todos los nutrientes y los compuestos que se necesitan para el desarrollo de las plantas. Aquí es importante o interesante conocer que las técnicas de cultivo in vitro se desarrollaron a partir del descubrimiento de la característica de la totipotencia de las células vegetales, ¿verdad? Y es una de las, son las técnicas que permiten la explotación máxima de esta característica, ya que permiten regular de forma muy precisa los factores que regulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Y entonces, cuando hablamos del cultivo in vitro, hay dos características que son fundamentales, que son la asepsia y el control de los factores que afectan el crecimiento de las plantas. Entonces, para trabajar en cultivo in vitro se tiene que trabajar en condiciones de completa asepsia, con material e instrumentación estéril, para lo cual se utiliza un instrumento que se llama autoclave, en el cual se introducen los instrumentos, se esterilizan y luego se trabajan con ellos en una cámara de flujo laminar que permite un ambiente libre de contaminación y en el cual se van a realizar todos los procesos de introducción y transferencia. Como les mencioné anteriormente, también se controlan las condiciones ambientales, entonces se trabaja con iluminación artificial y en cuartos con temperatura controlada. En cuanto al medio de cultivo, contiene macro y micronutrientes, así como diversos compuestos orgánicos que se requieran según la especie y una fuente de carbono que son necesarios para un adecuado crecimiento de las plantas. Además, el medio puede contener o no reguladores de crecimiento que, como se pueden ver en estas imágenes, según el tipo, ¿verdad?, la concentración o la combinación de reguladores que se utilice, se puede inducir la formación de diferentes órganos, como pueden ser brotes, raíces, embriones, o también se puede producir tejido como un callo. Para el cultivo de tejidos, como material inicial, se utilizan explantes, que un explante es un tejido vivo cultivado de la planta y transferido a un medio artificial de crecimiento. Entonces, como explantes o como material inicial, podemos usar muchos tipos de explantes, como pueden ser células, embriones, meristemas, anteras, hojas o cualquier otro segmento de la planta que nos interese utilizar como material inicial. Dependiendo de las características de la planta con la que estemos trabajando y también del objetivo que estamos persiguiendo, ¿verdad? La micropropagación se puede realizar a través de 3 vías de regeneración, las cuales son la producción de nuevos órganos u organogénesis, así es como se conoce, la embriogénesis somática, que esta es un proceso por el cual se obtienen estructuras similares a los embriones cigóticos sin que medie la fecundación o la fertilización, ¿verdad? Y por último tenemos la vía de regeneración, que es a través de brotación de yemas preformadas. Los procesos de organogénesis y embriogénesis se pueden llevar de forma directa o también de forma indirecta. Cuando hablamos de organogénesis o embriogénesis directa, hablamos que a partir del explante inicial se forman los nuevos órganos
o los embriones. Y cuando hablamos de procesos indirectos, es que antes de la formación de los órganos se tiene que pasar por el proceso de formación de un callo. Entonces, primero se forman estas estructuras que se llaman callos, que son grupos de células indiferenciadas, y posteriormente, a partir de estos callos, se da la regeneración de los, ya sean de los órganos, como brotes o raíces, o de los embriones. En cuanto a la vía de regeneración por medio de yemas preformadas o de brotación de yemas preformadas, para esta podemos utilizar tanto yemas axilares como yemas apicales, y también contempla lo que se conoce y nos comentaron también los compañeros anteriores en sus presentaciones, que es el cultivo de meristemos. Como lo hablamos anteriormente, los meristemos, ¿verdad? Son zonas que se encuentran en división activa, en división constante, y esta técnica es muy valiosa y muy utilizada para el rescate y propagación de materiales libres de virus. El proceso de utilización de yemas preformadas conlleva una brotación inicial del material y luego su posterior multiplicación y enraizamiento para la obtención de plántulas enteras. Esta técnica es de las más utilizadas a nivel comercial porque una vez establecido un protocolo eficiente, es de fácil manejo, ¿verdad? Y de un menor tiempo de ejecución. En cuanto a las etapas que tienen que llevar los procesos de micropropagación y para la obtención de plántulas enteras, hay diferentes etapas según la técnica que se esté utilizando, pero en general lo primero que debemos hacer es desinfectar el material inicial, los explantes con los que se van a trabajar. Esto se hace principalmente por medio del uso de sustancias desinfectantes, como lo puede ser el cloro. Posteriormente, en condiciones asépticas, esto es en una cámara de flujo laminar, se debe introducir el material en condiciones in vitro y asegurar su establecimiento. Y lo cual implica que este explante debe estar libre de contaminación o de daños, y una vez establecido se debe procurar su brotación, multiplicación y enraizamiento. Todas estas etapas se llevan a cabo en condiciones in vitro y en algunos casos se requieren reguladores de crecimiento. Pueden ser diferentes a lo largo de cada una de las etapas. Y la última etapa del proceso de micropropagación es la aclimatación de las plantas. Este es un proceso muy importante y muchas veces de alta dificultad, eh, y que lo que conlleva es la adaptación de las plantas que se encuentran en condiciones in vitro a condiciones ambientales, para que posteriormente ya puedan ser utilizadas como material de siembra. En cuanto al cultivo in vitro, o la micropropagación, algunas consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta es que una vez establecido un protocolo eficiente, la micropropagación nos permite una producción masiva e intensiva. Además, nos permite obtener plantas libres de patógenos como hongos, virus o bacterias. Es un proceso que también nos permite mantener la pureza genética, porque lo que obtenemos a través de estos procesos de micropropagación son clones. Igualmente, una vez establecido un protocolo eficiente, nos permite una tasa acelerada de propagación, tenemos más plantas en menos tiempo. También un punto muy importante y a favor de estas técnicas es que se realizan en ambientes controlados, ¿verdad? En condiciones completamente controladas, por lo que la producción es independiente de cambios estacionales. También hay que tener presente que algunas de estas técnicas son técnicas avanzadas que requieren personal y equipo especializado. Algunos de los equipos pueden ser costosos y que también se requiere el desarrollo de protocolos específicos para cada una de las especies que se quieren trabajar.
Sin embargo, una vez que se desarrolle un protocolo eficiente, se puede llegar a obtener o a implementar la técnica de una forma muy exitosa, como tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Estas técnicas son utilizadas a nivel comercial para, como nos lo explicó Carolina, para la obtención de semilla élite, prebásica y básica de cultivos de ornamentales, frutales, forestales, raíces y tubérculos, musáceas, caña de azúcar, fresas y entre otros. Y luego entramos en la última parte de nuestra presentación que corresponde a la macropropagación. Cuando hablamos de macropropagación, hablamos de un conjunto de técnicas y métodos de propagación asexual convencional que implican tanto la explotación de la aptitud natural de reproducción de ciertas plantas como de prácticas creadas por el hombre. Ya en la presentación que nos hizo Carolina, ella habló un poco de algunas de estas técnicas, este, pero vamos a abordar algunas otras también. Hablando de métodos de propagación, del primero que vamos a hablar es de los bulbos, que son órganos subterráneos de almacenamiento de nutrientes y que morfológicamente son una adaptación de las hojas al almacenamiento de las sustancias de reserva. Este método de propagación es utilizado en cultivos como el ajo y algunas plantas ornamentales y se utiliza como método de propagación mediante las yemas laterales que se forman en los bulbos. Luego tenemos los tubérculos y los cormos, los cuales son tallos modificados y engrosados, donde se acumulan sustancias de reserva, comúnmente almidón. Y la reproducción de este tipo de plantas se realiza utilizando igualmente el mismo tubérculo, ¿verdad? Que posee yemas en la superficie capaces de rebrotar y de originar nuevas ramas y raíces adventicias. Algunos cultivos que se propagan comercialmente mediante este método es la papa, la malanga y el tiquisque. También tenemos los rizomas, que son tallos subterráneos con varias yemas que crecen de forma horizontal, emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos. Para multiplicar las plantas con rizomas se puede dividir el rizoma asegurando de que la sección que se utilice contenga una yema, la cual pueda brotar. Y algunas especies que se propagan por medio de rizomas son el bambú, el jengibre y la cúrcuma. Y luego tenemos los estolones, que son brotes o ramas laterales que nacen de la base del tallo y que crecen horizontalmente con respecto al nivel del suelo. Tienen entrenudos largos que permiten la formación de raíces adventicias. Entonces, estas ramas se separan y cada uno de estos va a formar una semilla. Tipo de reproducción es utilizado a nivel comercial en empresas. Luego tenemos los hijos vegetativos, que son un tipo característico de brote lateral o rama que se desarrolla sobre la base del tallo principal de ciertas plantas, como por ejemplo en piñas y en bananos. Luego tenemos las semillas apomícticas, que como también ya nos lo explicó Carolina, son semillas en sentido botánico que se obtienen de forma asexuada, ¿verdad? Es decir, que se forma el embrión, pero no hay una fecundación. Y esta técnica de propagación se utiliza en cultivos como cítricos o en algunos pastos. Luego tenemos las estacas o los esquejes, que estas son técnicas de multiplicación vegetal en la cual lo que se utiliza son trozos de tallos. Su unidad básica son los fitómeros, ¿verdad? Que lo que constituye es un nudo con segmentos de entrenudo. Es como la unidad, digamos, básica. Sin embargo, por lo general se utilizan secciones de tallo con más de una yema. Y como cuando hablamos de esquejes, hablamos de secciones de tallo de ramas jóvenes o sin lignificación
Y cuando hablamos de estacas, hablamos de tallos lignificados. Luego tenemos los acodos, que los acodos es un método de propagación en el cual se provoca la formación de raíces adventicias a un tallo que todavía está unido a la planta madre. Para esto lo que se hace es eliminar la corteza y los tejidos correspondientes al floema del tallo y se mantiene intacto los tejidos del xilema. Una vez que se realiza el corte, se utilizan reguladores de crecimiento para inducir la formación de raíces adventicias. También para asegurar las condiciones adecuadas de humedad y temperatura, se cubren hasta que se dé la formación de raíces y una vez que se dé la formación de raíces, entonces se separa de la planta madre el acodo y ya se obtiene una nueva planta. Hay diferentes tipos de acodos que se pueden realizar, hay acodos aéreos y acodos también subterráneos. Luego los injertos, que son un método de multiplicación que consiste en unir una yema de una determinada variedad o cultivar sobre una planta de otro cultivar o de otra especie, ¿verdad? Entonces, cuando injertamos un árbol, vamos a tener dos secciones, la que está, digamos, del punto de unión hacia arriba, se conoce como injerto, y la que está del punto de unión hacia abajo es el patrón o el porta injertos. Por lo general, tienen diferentes características. La parte aérea es una variedad que se selecciona por sus características productivas, por el interés en estas características productivas, y la planta que se selecciona como patrón se hace a partir de características que le confieren, por ejemplo, resistencia o tolerancia a algunas enfermedades de suelo, o también cambian la arquitectura del árbol y lo hacen ser más accesible, por ejemplo, a labores de mantenimiento y de cosecha. Y existen diferentes tipos de acodos, como lo podemos, perdón, de injertos, como lo podemos ver en esta imagen. Y los injertos son muy utilizados en la fruticultura para la propagación de especies como, por ejemplo, el aguacate, los cítricos, la guayaba y otros frutales. Y bueno, en cuanto a consideraciones importantes que podemos rescatar de la macropropagación, es que nos permite fijar y mantener genotipos superiores. También nos permite combinar más de un genotipo en una sola planta, por ejemplo, por medio de los injertos. Si se logra implementar las prácticas adecuadas, se pueden llegar a obtener poblaciones de plantas uniformes. Y también es el único método de propagación en plantas que no producen semilla sexual o que tienen semillas que no son viables. Y también nos permite la disminución del periodo vegetativo de la planta. Y por otro lado, si no se maneja de forma adecuada, podría facilitar la diseminación de virus y enfermedades, como también nos lo mencionaba Carolina, desde un punto de vista de población, ¿verdad? Una excesiva uniformidad genética podría facilitar el ataque de patógenos y enfermedades, y también la pérdida de variabilidad genética, provocando una erosión genética. Y bueno, como consideraciones finales de esta charla, a mí me gustaría que nos quedara que el uso solo o combinado de las diferentes técnicas de micro y macropropagación nos permite asegurar la disponibilidad de material clonal con características deseadas, que sin importar cuál sea la técnica que se utilice para la obtención de la semilla, al multiplicar el material vegetativo es de suma importancia, y como nos lo han explicado muy bien los compañeros anteriores, el utilizar las técnicas y las prácticas adecuadas que permitan reproducir material de alta calidad, tanto calidad genética, fisiológica, fitosanitaria y física, y también de que nos quede la idea de que la semilla es uno de los recursos más valiosos cuando se empieza un cultivo. O sea, podría asegurar el éxito o el fracaso de una plantación, por lo cual el uso de material de siembra de alta calidad
es determinante a la hora de establecer una plantación. Y bueno, esta era la presentación que les tenía preparada para hoy. Muchas gracias.